Estamos ahí desde hace no sé cuánto tiempo, pero gloria al Señor que nos da la oportunidad de estar nuevamente hoy en esta palabra. Por favor, capítulo número 9, en su versículo número 30. Aleluya. Ya saben que no debe de cesar la alabanza. Ya hemos venido a eso, hermano. A eso hemos venido. A dar gloria y a dar alabanza al Señor. Yo sé que lo hace siempre, pero ahorita es un tiempo específico y que el Señor sea, hermano, recibiendo la alabanza y la adoración que usted puede darle. 9, verso número 30. Digan amén si lo tienen. Gracias a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Padre que está en gloria y en todo lugar, muchas gracias te damos en esta tarde porque nos permite estar en este lugar, Señor, y darnos el privilegio. Señor, gracias por habernos, Señor, guardado y traído hasta este momento, Señor, con el único fin de reunirnos, Señor, como tu pueblo, tu iglesia, Señor, para darte, Señor, la alabanza, Señor, y para darte gracias también, Señor, por lo que en este tiempo nos corresponde recibir su palabra para nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, y le pedimos en esta hora que nos hable conforme, Señor, a la necesidad que hay en nuestras vidas. Señor, gracias, porque ¿quién podrá conocer, Señor, su condición? Señor, tu palabra dice que usted escudriña los corazones, conoce los pensamientos, y por eso en tus manos ponemos nuestra vida, para que, Señor, sea tu palabra, Señor, como la espada de doble filo, Señor, que pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Muchas gracias, Señor. Háblanos conforme a tu voluntad perfecta. Gracias, Padre, y nosotros le damos gracias y le damos gloria a su nombre maravilloso. Padre, muchas gracias y bendícenos, lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Bendito sea el nombre del Señor. En esta ocasión, hermanos, vamos a tomar estos versículos de la palabra del Señor para que juntos podamos nosotros también como los discípulos. Recuerde usted que el Señor no solamente anduvo con sus discípulos, sino que el Señor todavía aún habla ahora a los presentes, a los que estamos vivos. Hermano, la palabra del Señor, como dice, el cielo y la tierra pasará, ¿verdad? Mas su palabra, hermano, permanece para siempre. Cada generación, cada grupo de personas, los que vivieron hace 100 años, los que vivieron hace 50, aún los que vivieron hasta el día de hoy, Dios, hermano, se dio a conocer a sus vidas conforme al consejo del Señor. Y hoy día nosotros que estamos vivos, la palabra continúa. Y un día, si nosotros nos vamos, también la palabra del Señor será entregada o predicada o transmitido a través de vidas a nuestros hijos. Por eso, hermano, el hombre necesita estar claro de que el único que nos guía, como dice su palabra, por sendas de justicia, por amor de su nombre, como dijo el Salmo 23, ¿verdad? Él es el que nos guía para poder nosotros permanecer firmes. Y uno de los puntos importantes que quizá debemos de ver en esta hora, hermano, es nuestra disposición. Es nuestra disposición porque todas las personas escuchan palabra de Dios. Yo creo que todas las personas han escuchado un mensaje de Dios, pero son pocas las personas que viven
en el mensaje de Dios o que han sido formados por la palabra del Señor. Hermano, recuerde usted que no solamente es el saber, el conocer, el saber la escritura de memoria, sino que esa es la plática que tengo con los hermanos, jóvenes, varones, hermano, porque conocimiento muchas personas lo tienen, muchos conocimientos. Hay personas que estudian más la Biblia, hermano, aunque no son creyentes. Conocen la palabra de Dios, pero lo que hace la diferencia es que la persona se vuelve un practicante de la palabra. ¿Están aquí? Practicante. Recuerde que usted no se va a hacer espiritual, hermano, porque usted cree o piensa, sino que la vida espiritual se ve en la vida del creyente. Cómo habla, cómo camina, cómo vive, cómo contesta, cómo es sumiso, cómo es altivo, cómo es orgulloso. Entonces la palabra del Señor es la que debe estar trabajando en nuestra vida para que nuestra vida sea formada conforme a la palabra de Dios. Y el Señor, hermano, Dios habló a través de los profetas. Habló a su pueblo a través de los profetas. Y en el Nuevo Testamento encontramos a uno llamado Juan el Bautista. También que Dios usó para hablar, hermano, a la gente. Y después de él pues vino Jesús. Jesús que vino, anduvo y predicando, haciendo muchos milagros, y él se fue, comisionó a 12 hombres, bueno, menos uno, ¿verdad? Porque el uno fue traidor, ¿verdad? Entregó a su maestro, pero los otros 11 continuaron, y esos 11, dice la palabra en Marcos, hermano 16, les dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ellos entregaron la palabra. Y llegó hasta hoy, puedo decir, vamos a saltar de un salto grande. Y hoy usted es una persona que tiene la palabra del Señor. Pero si no lo tiene, por eso el Señor todavía nos sigue hablando. ¿Para qué? ¿Para que quién va a transmitir? Yo creo que Dios ha puesto personas en nuestro camino. Ha puesto personas en nuestro, quizá en tu trabajo. Ha puesto personas quizá en la calle, te has cruzado con algo, quizá en alguna reunión, personas que organizan una fiesta, organizan algo, o incluso, hermano, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman esto a los muertos? En un funeral, el Señor da el privilegio también para que usted esa luz que tiene adentro puede transmitir a personas, hermano, que no tienen al Señor. Y entonces el llamado, no lo vea usted que ese es para el predicador o para el pastor o para el evangelista, sino toda aquella persona que ha recibido la palabra de Dios tiene el encargo de transmitir lo que le ha gustado, lo que ha recibido, lo que está viviendo. Eso es el motivo. Por eso el Señor, hermano, Él habla con sus discípulos aquí. Y mire lo que Él les anuncia. ¿Qué es lo que el Señor les anuncia a sus discípulos? Verso 31. Dice la palabra: porque enseñaba a sus discípulos. ¿Quién es el que encontramos aquí que enseña? Jesús. Jesús a solas con sus discípulos. Y no sé si los niños lo pusieron. No le pusieron. O allá abajo está. Un entrenamiento intensivo. Porque no solo una vez el Señor les dijo que iba a padecer, que iba a morir y que iba a resucitar. Les dijo como en 3 ocasiones, hermano, en el Evangelio de Marcos encontramos el Señor, hermano, y es algo que usted y yo hoy debemos de aprender, que el Señor todo, recuerde que aunque, hermano, hubieron personas que se prestaron para, digamos, en uno de ellos, Judas, los romanos o los hermanos, los escribas, esos hermanos Herodes, que participaron, ¿verdad?, en llevar al Señor a que muriera, pero eso que estaba sucediendo estaba escrito. ¿Me entiende? No era algo que las personas pues lo hicieron, sino que esa era la voluntad, era el plan de Dios para salvar a la humanidad. Bendito sea el Señor, quien tuvo un plan maravilloso, hermanos. Y era necesario. Yo quiero tal vez, hermanos, hablar solamente de algunos 3 puntos, donde vamos a ver nosotros, hermanos, la dureza de los discípulos, y donde vamos a ver la valentía del Señor. El Señor fue valiente. ¿Cuántos valientes están aquí?
Padre Santo. El Señor muestra su valentía, hermano, y la dureza de los discípulos. Hermano, y el Señor, el cumplimiento de la palabra de Dios que se narró antes, hermano, por los profetas. Y el Señor les anuncia que me era necesario, dice la palabra, porque les enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán. No es una noticia suave, ¿verdad? No era una noticia, imagínate que ellos convivieron con el Señor y ahora les dice, será entregado y se va a morir. Dice, lo matarán, pero después, mire cómo vemos a un Cristo victorioso, que está hablando del proceso. Mira, ahora no es fácil. Para empezar, no es fácil. Él, hermano, yo no sé cuál sería su actitud de usted hoy. Como buen cristiano debe ser un valiente. Debe ser un valiente. Buen cristiano debe ser un valiente porque el Señor, hermano, Él no evitó ir al lugar donde lo iban a entregar, sino que Él se encaminó para el lugar donde Él iba a morir. Se encaminó, o sea, se proyectó, dicen muchos hombres. Se proyectó. Y sabía que allá lo iban a maltratar, lo iban a golpear, lo iban a escupir, porque vamos a algunos textos donde él describe, él sabe lo que le van a hacer. Lo van a escupir, se van a burlar de él, lo van a golpear y hasta la muerte. Pero él continuó su camino. Pero estaba preparando a la gente que estaba con él. Les está diciendo que es necesario, que tiene que morir. Pero algo que debo aprender yo y usted también es que, hermano, los hijos de Dios deben ser valientes. Eso no, porque hacer la voluntad de Dios, hermano, no es fácil, pero es, hermano, obedecer a Dios traerá su recompensa. Obedecer a Dios en este caminar que el Señor enseña a sus discípulos es que, hermano, Él no quedó en la tumba, sino les dice, al tercer día iba a resucitar. Sí, algo que admiro yo, hermano, en la palabra es que no sé si algún momento en usted sabe que a veces nosotros nos acobardamos ante un sueño, ante el sueño, ante un cansancio, hermano, ante cositas, hermano, que de verdad da pena. Pero más nuestro Señor nos enseña su valentía. Se proyecta y dice, me matarán o lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Mire, qué notición. Qué notición saber que se va a levantar. Pero el proceso, el tiempo, el sufrimiento. Yo creo que la gente de hoy no se identifica con el sufrimiento. ¿A cuánto les gusta el sufrimiento? ¿Verdad que no, hermano? No, lo que le gusta a la gente hoy es una vida cómoda. Eso es que tenga un Dios que no le pase nada. Pero el Señor nos enseña, hermano, y esto lo habla el Señor también en Marcos capítulo 8, verso 31. Anuncia el Señor nuevamente, antes del capítulo 9, les anuncia y comenzó a enseñarles que les era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Padecer mucho y ser desechado. Mire, el Señor está hablando. Este es un anuncio. Como le dicen, ay, mijo, cuando nos veníamos a Estados Unidos. Dice, allá se mueren gente, no te vayas. Le dijeron, no. Imagínense usted los discípulos de estar con el Señor y Él les dice, será desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Encontramos aquel hombre valiente llamado Pedro, donde, hermano, se le presenta y le dice, no permitas que eso. No estaban dispuestos ellos, pero el Señor, hermano, en su oración, que él dijo,
que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y el camino que Dios había establecido era un camino, hermano, donde cada día que avanzaba, cada día que pasaban los días lunes, martes, miércoles, jueves, hermano, era más intenso. Hasta el día, hermano, de su muerte. O sea, no era como nosotros cuando estamos enfermos, queremos que el dolor se nos va disminuyendo cada día. ¿Cuántos han anhelado eso cuando tienen un dolor? Ay, yo quiero que el dolor hoy es fuerte, pero mañana es menos. El día que viernes menos. El día sábado, el lunes, pasó. No, el camino que nuestro Señor nos enseña, hermano, y voy a resaltar eso porque es importante. Para que nosotros seamos creyentes, hacedores de la palabra, hermanos, no solamente oidores, sino que la palabra debe de armarnos de valentía, prepararnos para lo que viene por delante en nuestro caminar de nuestro peregrinaje en este mundo. El Señor, imagínense, el lunes, martes, miércoles, cada día iba más, hasta el día en que Él fue crucificado en la cruz. Pero no renunció, no abandonó. Y alguien dirá que está aquí, pero Él era Dios. Por supuesto era Dios, pero era 100%, dice la palabra, también hombre. Por eso dice el Hijo del Hombre. Era Dios enviado, pero Él dejó su trono de gloria, se despojó de todo, hermano, y tomó forma de hombre y se humilló, dice el profeta Isaías, hasta lo sumo. Se humilló. Y entonces los discípulos, como lo hizo Pedro anterior en el capítulo 8, en el versículo número 32, donde Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, dice la palabra. Pero el Señor le dijo, apártate que, volviéndole, mirándole, dice, lo reprendió y le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Que encontramos un anuncio del Señor que iba a morir y a padecer. Y luego el Señor, donde estamos, nuevamente les anuncia que va a padecer. Vemos cómo es la diferencia del hombre con la valentía, el poder, aleluya, del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor. Y dice la palabra que ellos, en el versículo número 31, dice la palabra, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra. ¿Qué hace usted, hermano, cuando una persona no entiende una palabra? Saben que nosotros, mire que por eso ve el Señor, abajo dice entrenamiento intenso. Les decía, porque esto era algo que no podía ser evitado, era algo, hermano, establecido en la voluntad de Dios, que debía de padecer por mí y por usted. Pagar mis pecados y pagar tus pecados. Bendito sea el Señor. Así que Jesús, hermanos, hablaba con ellos. Pero dice la palabra que sus discípulos, hermanos, no lo podían entender. No lo podían entender, pero de esto dependía, hermano, el futuro de los creyentes. De esto dependía, del sacrificio de la muerte del Señor, dependía que usted hoy puede cantar y puede alabar y puede gritar y puede exaltar el nombre del Señor. Porque en Él es empezado el nuevo pacto. Hermano, se acabó todo lo que era antes y ahora comienza algo nuevo, como dice el Señor, el nuevo pacto, el nuevo futuro de la persona. Por eso dice la palabra que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Bendito sea el Señor. Hermano, el mensaje que el Señor les estaba dando a ellos, y lo mismo que el Señor nos da a nosotros, debemos reconocer, hermano, que depende del Señor. Nuestro futuro y el futuro del mundo, hermano, depende, hermano, de la valentía del Señor.
Así que el Señor aparta a sus discípulos y les dice, esto no es bien recibido, porque Pedro primeramente no le recibió. Como él era el que hablaba, por él no le recibió. Y los otros tampoco. Dice la palabra, pero ellos no entendían. Jesús enseñó a sus discípulos que él iba a morir. Esa es su enseñanza. Enseñó que iba a morir y que iba a resucitar, como dice en el versículo número 31. Y la respuesta de los discípulos, hermano, estaban rechazando lo que estaban oyendo. ¿Sabe que a nosotros hoy se nos predica? Se nos dice que el fin viene, el Señor viene, se acerca. Estamos viviendo últimos tiempos y algunos dicen amén, otros dicen gloria a Dios, otros aplauden, otros, pero al salir o por las cosas que hay alrededor, el trabajo, la necesidad, y se olvida. Y son o somos como los discípulos. Escuchan la palabra, pero no la entienden. Hermano, algo que debo recordarle, que ninguna palabra del Señor ha faltado. Siempre, hermano, lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Toda palabra que el Señor, mire, aún hablando de su Hijo, Él siendo Dios, pudo haber evitado la muerte de su Hijo. Pero como Él es Dios, Él no traspasa su palabra. Y el dolor que iba a padecer Jesucristo, nuestro Señor, hermano, no se evitó, se cumplió. Y yo le quiero decir algo hoy, que todo lo que falta por acontecer, no debe de dudar ni siquiera un mínimo, porque la palabra del Señor se cumplirá tal como está escrito. Nada, hermano, de lo que... Por eso usted no se sorprende. Usted no debe de buscar gente, hermano. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Hay personas que todavía buscan a los brujos, buscan gente, quieren saber su futuro. Tu futuro, aquí está la palabra de Dios. Amas a Dios, te vas con Cristo. Desprecia su palabra, estás perdido. Pero el Señor siempre habla directamente a nuestra vida. Ahora, para anhelar, yo voy a estar con Cristo. No debemos de pasar por alto el mensaje. Debemos de recibir el mensaje del Señor. Y saliendo debemos de vivirla y practicarla. Aunque nos cueste, pero debemos de avanzar. Porque la palabra del Señor es verdad, hermano. Porque si nos cuesta. A su nombre sea la gloria. Uno diría hoy, oh, ¿qué no daría yo por estar cerca de Jesús? Él no lo ves, pero Él está en espíritu y en verdad. Tal vez no lo puede ver literalmente como estuvo con sus discípulos, pero Él habita en medio de su pueblo. Alabanza a su nombre. Hermano, de ver, cuando cantamos, cuando le adoramos, cuando meditamos su palabra, hermano, cuando tú de veras con todo tu corazón crees que, como dice su palabra, que Él es palabra, su palabra es viva, es espíritu. Cuando tú verdaderamente lo crees, tú lo sientes. Tú sientes cuando cambia, cuando hace milagros dentro de tu ser. Porque Él, aunque no lo vemos físicamente, pero allí está su presencia en nuestra vida. No solamente aquí, porque nosotros debemos recordarle que usted es un templo y morada del Señor. Aquí, allá, donde quiera que esté, le podemos levantar nuestra mano. No necesitamos ser 10, ni 15, ni 20. Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, dice, allí está Él. A su nombre, gloria y alabanza. ¡Aleluya! Hermano, Jesús enseña de lo que iba a venir en el camino a sus discípulos. Y esto es lo que nosotros debemos de traer a nuestra vida hoy. Si decimos que somos discípulos, la palabra del Señor habla. A veces uno se excusa, pero si ellos no entendieron, ¿cómo quieren que yo entienda? A veces nosotros, las personas, agarran la palabra para excusarse. La palabra, ninguna persona debe usarlo para excusarse. Debe de ver la palabra por qué otros fallaron, por qué otros fracasaron, porque desobedecieron o porque ignoraron la palabra o porque pasaron por alto. Pero yo quiero decirle a usted, lo que nos enseña a nosotros es que, hermanos, debemos de recibirlo y debemos de aprender a confiar y a vivir en fe, a mirarlo a Él, hermano, en medio de este caminar que hoy día estamos viviendo.
Así que Jesucristo les enseñó. ¿Qué les enseñó? Él hubo un tiempo, hermano, que vieron milagros, que vieron cuando multiplicó los peces, vieron cuando multiplicó los panes, pero ahora les dice, es necesario que el Hijo del Hombre tiene que padecer. Hay gente que le gusta solamente los milagros. Hay mire, muchas personas dicen, hay los milagros y la multiplicación, que los, ¿cuántos? 7 panes, que los pececillos, que dio de comer a 4,000, a 5,000, eso, calidad. Pero ¿qué hay cuando él anunciaba su muerte? Aquel que hizo los milagros ahora dice, se va a morir. A su nombre sea la alabanza. Y por eso, amado, la palabra del Señor nos da esta porción. El Señor habla de muerte y resurrección. Esta es la lección que Jesús está enseñando. Que iba a morir y que iba a resucitar de los muertos. Aleluya. Jesús enseñó a sus discípulos que iba a padecer, número 1. Y número 2, se dice que iba a ser entregado. ¿Qué significa ser entregado para ser muerto? Significa, hermano, que su muerte estaba determinada, ordenada, establecido en el plan, en el consejo de Dios. El Hijo del Hombre será entregado, dice Jesús, hermano. ¿Qué era lo que tenía el Señor delante de sus ojos? ¿Cuántos gustan la muerte? Recuerden que al Señor lo asesinaron. Ese es un asesinato. Hasta ahora mismo nosotros pensamos, y yo lo he dicho, cuando muere una persona, yo digo, ay, pero por lo menos se murió por una enfermedad como que nos consuela. ¿Cuántos lo han dicho? Yo lo he dicho. Pero cuando es un accidente, pero cuando lo torturaron y lo mataron, ay, hasta nos duele a nosotros. Y cuando lloran, lloramos con ellos. Pero si lo vimos que estaba muy bien, sí, pero su muerte fue cruel. Yo traigo a tu memoria hoy el que nos ha dado la vida y la salvación. Su muerte fue cruel. Pero él no huyó, no corrió, con valentía. Fue. Y cuando un discípulo llamado Judas, que estuvo ahí pero no aprendió nada, sino que aprendió a traicionar, ¿verdad? Lo traicionó a su Señor y lo entregó. Hermano, solamente con eso nosotros nos ponemos a pensar lo que el Señor ha hecho por mí. Su valentía por mí. No huyó. Esto debe de traer en nosotros fuerza de voluntad. Debe traer en nosotros entrega. Debe traer en nosotros amor verdadero al Señor. Como Él nos amó a nosotros. Bendito sea su nombre. Hermano, Él enseñaba del proceso que continuaba en su vida. Por eso los llevó. Y dice el texto, versículo 30, habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie supiese. Momento, hermano, donde Él no quería que los demás, sino que apartó a sus discípulos, a solas con sus discípulos, y les comunicaba lo que iba a padecer. Cuando miramos lo que el Señor ha comunicado, y una de las cosas que podemos ver, que cuando el Señor llevó a algunos de sus discípulos, hermanos, a orar, dice la palabra que se durmieron. Si el Señor dependía de los que
le echaban el hombro, echame el hombro, dice. No, se durmieron. Pero el Señor aún así nos muestra a nosotros que el discípulo debe de aprender de su maestro. El maestro es Jesús, quien enseña a los que estaban alrededor de él. Hermano, y lo que estaba enseñando, no era, qué lindo cuando le dicen una historia a uno, hermano. Yo siempre digo, nos gusta, aplaudimos cuando nos hablan de la narración de la palabra, cuando Elías, hermano, oró y que se multiplicara la harina, el aceite, wow, ahí calidad, ¿verdad? Ya nos vamos a morir, dijeron, pero cuando el profeta oró, le dieron primero al profeta y era como abundancia. Eso la gente salta y le gusta, hermano. Pero Dios nos muestra a través del sufrimiento de su Hijo. Hermano, el obedecer a Dios habla de negarnos de todas las cosas que nos pueden desviar de la voluntad del Señor. Continuamos, hermanos. Dios entregó a Jesús. Dios entregó, hermano, ¿para qué lo entregó? Para salvarnos del pecado. Por eso dice la porción de la palabra en Hechos 2:23, cuando ya Pedro allá, hermano, predicando, y dice ahí en esta porción, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. ¿Sabe lo que es hacer la voluntad de Dios? El Hijo de Dios vino a la tierra a una misión. A una misión. Y a veces nosotros queremos vivir en este mundo como vivir en un hotel de 5 estrellas. Hermano, mire nuestro gran Dios, que desde que nació no tuvo un lugar donde nacer. Hubo un lugar, pero no es un lugar donde podemos decir que se merecía como hijo de Dios. Mas Él vino, a eso vino. Pero era lo que estaba escrito. Mire, hermano, de verdad, hermano, por eso usted y yo debe de recordar, usted y yo tenemos que tener presente que lo mejor que podemos hacer es humillarnos, reconocer a Dios, que es el soberano, el dueño, el Señor de nuestras vidas. Y de ahí camina en pos de Él. Sigue para adelante. Pase lo que pase. Si le llamamos Señor y le llamamos Padre, debemos de honrar su palabra, amar su palabra y vivir para ejercer, practicar. Y le decía al principio, un hermano me decía, hermano, pero ya pues se sabe mucho la palabra. Y, hermano, la verdad que este es como el manejo. El manejo saca uno su licencia, ¿cómo le llaman? Teórico, ¿verdad? Teórico, le enseñan cómo y uno hace el examen y dice, ya está, te falta la práctica. No le dan la licencia a uno solo porque supo contestar todas las preguntas. Tiene que manejar el carro. Y la vida cristiana también no es solamente tener la palabra, llenarnos de palabra, sino hay que vivirla, practicarla todos los días de nuestra vida que vamos a estar sobre esta tierra. Entonces lo que está pasando, Él les está anunciando, no solamente que aprendan o que sepan, sino es la voluntad del Padre, que no se podía evitar ni esquivar nada, se va a hacer. Y aunque aquellos no entendieron, pero era el plan de Dios. A su nombre sea la alabanza. Por eso dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 8, en su verso número 32. Dice la palabra ahí, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó. Hermano, el día que tú quieres pecar,
el día que tú quieres desobedecer, el día que tú quieres darle gusto a tu carne, el día que tú dices, nadie me está viendo. Recuerda, hermano, que Dios entregó a su único hijo. Y esa es la enseñanza que el Dios, hermano, nos da. Y esa es la enseñanza que el Señor Jesús les estaba dando a sus discípulos. Sabe que nosotros debemos de tener un entrenamiento intenso para que nosotros podamos aprender a vivir verdaderamente como cristianos, no de nombre, sino cristianos verdaderos. Dice la palabra, lo repito la cita, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Oh, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pero la palabra es el que no, dice la palabra, escatimó ni a su propio hijo. No lo escatimó, sino lo entregó. Ahora aquí iban a haber protagonistas, ¿verdad? Judas, estaban hermanos Herodes, estaban hermanos los romanos, pero era el consejo determinado de Dios. ¿Ves? ¿Sabe? Creo que es hacer la voluntad del Señor. A veces nosotros hoy miramos la voluntad del Señor y decimos, que me va bien, esto es la voluntad del Señor, que estoy santo. Todo lo que no te afecta por ni en lo más mínimo, eso es la voluntad de Dios. Mira cómo sufrió nuestro Señor por nuestras culpas. A su nombre sea la alabanza. Así que Cristo se entregó a sí mismo para ser crucificado. Y eso lo dice en Gálatas 1:4. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, el cual se dio a sí mismo por nosotros. Se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hay un texto que yo siempre menciono, que nos pasa rozando a todos. Y eso lo dijo el apóstol Pablo. Lo dijo el apóstol Pablo, hermanos, en Efesios 5:25. ¿Qué dice la palabra en Efesios 5? Padre eterno, ese texto hoy día, en este día, dije, Señor, Señor, Señor. ¿Sabe lo que, mire, dice el apóstol? Maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo se entregó tu Salvador por ti? Hasta que botó la última gota de sangre. Hermano, por eso uno, no es nosotros, que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros, que no juguemos al evangelio, que no vivamos como nosotros nos guste. No es sencillo, hermano, no ha sido sencillo lo que Dios hizo por Jesús en nuestro lugar. Se entregó. Cuando dice marido, yo dije, ay, Padre eterno, entonces ¿qué debo hacer? Hombre, déjate matar por tu esposa. Imagínate lo que es entregarse. O mujeres, lo que es entregarse. ¿Sabe que yo sé? Hablo un momento con nosotros, hombres, mujeres.
Entregarse, dice uno. Solo el gasto da. Entregarse, dice uno, tal vez si compra la ropa, ¿qué entregarse? Pero el apóstol menciona esto, así como Cristo se entregó todo. ¿Qué no entregó el Señor? Todo, hasta su ropa le rompieron. Lo escupieron, lo bofetearon. ¿Qué no le hicieron al Señor? Es la muerte más cruel, pero para darnos vida. No sé si aplaude su nombre, Señor. Oye, todo esto lo que el Señor antes de suceder les está anunciando. Y ellos no entendían. Pero usted que está del otro lado ahora debe de entender, hermanos. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? En Tito, capítulo 2, su verso 14. Dice, ¿para qué se dio? Imagínate si el Señor fuera como uno de nosotros, hermano, pero para nuestra tristeza lo digo. Cuando le dijo Pedro, dice que lo llamó aparte, le dijo, vente para acá, Señor, no hagas eso. ¿Cómo? Pero a ti te dicen, no hagas eso, hermano, tú te matas mucho. Hermano, hay cosas que no vienen de Dios. Pueden ser bonitas palabras. Hay palabras bonitas que nosotros nos gusta que nos susurren al oído. Pero más el Señor, mire todo el resultado, todo lo que el Señor les estaba diciendo de entrenamiento. Ahora usted y yo nos entrena hoy para prepararnos, hermano, para que cuando suene la trompeta nos vamos con Él. Hoy nos está preparando para que nos guardemos, hermano, en vida de santidad, apartarnos del pecado y prepararnos cada día para que cuando Él venga por su iglesia, eso debe ser nuestro anhelo. Dice la palabra en Tito, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Que dice, de toda iniquidad. Y purificar para sí un pueblo propio. Que dice, celoso de buenas obras. Ahora, Juan el amado, dice él, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. En eso conocemos. ¿Sabe lo que es el amor? El amor es que Él entregó todo por nosotros. Hoy día cuando tú vas a decir te amo, fácil decir eso. Cualquiera puede decir te amo. Te amo. ¿Sabe lo que es el amor? El amor es entregar todo. Amén, amados hermanos. ¿A dónde vas a entregar todo? Al Señor. Entreguemos todo al Señor. Entreguemos nuestra vida al Señor. Si decimos que lo amamos, como nos describe Juan, que Él puso su vida por nosotros. Y también Juan dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hablaba con el hermano
uno de los jóvenes, ¿cómo es que el Señor, verdad, cuando multiplicó los peces y los panes? Y dice donde se alimentaron los 4,000. El Señor cuando oró y bendijo el pan y los peces, Él no lo repartió a la multitud, sino el Señor les dio primero a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud. Por eso, hermano, el entrenamiento o la palabra de Dios que nos da nuestra vida, nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es nuestra plática cuando nosotros hablamos con personas? Deje de lucir tu trabajo. Oh, yo trabajo y yo soy ¿cómo se llama? Yo soy el más grande ahí. Oh, hermano, yo creo que nuestras pláticas saliendo de aquí hoy debe de ser de transmitir el mensaje de Jesucristo. Debemos de transmitir, porque el Señor para eso, Él prepara a sus discípulos, hermano, para enseñarles, nos enseña. Porque qué triste es, hermano, que nosotros aprendemos y somos cristianos o somos agentes secretos. Hermano, el Señor estaba decidido, hermano, y fue traicionado por el mismo que estuvo con él, Judas. Y eso nos da una cita, capítulo 26 del Evangelio. ¿Sabes lo que pasó el Señor por nosotros? Así que a partir de ahora tú deja de quejarte. Nosotros, yo creo que nos quejamos por unas cositas sencillas. ¿Qué cosas grandes, hermano, que nos puede afectar? El Señor con valentía fue al lugar donde iba a padecer mucho. Y entonces la pregunta para nosotros, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con la palabra? ¿Qué es lo que usted está haciendo con la palabra? Dice el versículo 20, en el capítulo 26, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. 24, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Mire, duele, hermano, los golpes, pero uno de los que estaban con él lo entregó. ¿Qué es lo que Dios nos da? Cada vez que nosotros recibimos su palabra, hermano, es para que nosotros cada día, es como los que hacen ejercicio. ¿Cuántos de ustedes hacen ejercicio? Bueno, ¿cuántos hacen ejercicio? Ninguno. Se ve los que hacen ejercicio están bien. Sabe que no se ve lo que nosotros recibimos cada día, tal vez no se ve, pero debe ser un impacto en nuestra vida. Debe de haber un resultado en nuestra vida.
Nosotros ya debemos de caminar y estar preparados, hermano. Como por eso el apóstol Pablo habla de los soldados, la pelea, que uno debe de pelear como buen soldado de Jesucristo. ¿Sabe que un soldado no tiene en su mente ser derrotado o ser muerto, sino que tiene en su mente pelear con valentía, entrega, sin ver los obstáculos? Su mente es vencer los obstáculos, superar barreras, cualquier cosa que se ponga. ¿Sabe que nosotros deberíamos de recibir un entrenamiento físico, hermano? Físico. Que se formen todos y paso uno y en su mero aquí del estómago. Mire, así entrenan los soldados. Y los soldados les pegan duro. Y dice, duele, no duele, no duele, duele. Y ya después les pegan, de repente les dan una patada, ya no sienten. ¿Sabe que nosotros debemos de estar cada día más fuerte, más firme, más decidido, más entregado? Hermano, renovado nuestras fuerzas, encaminándonos como el Señor nos muestra su valentía. Cuando vino el Espíritu sobre él, dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabe que el Señor vio los primeros tres, ¿cómo decir?, ataques de Satanás? El Señor lo venció. Solamente con eso. Y no digamos la muerte. ¿Sabe que nosotros, hermanos, necesitamos morir a ese hombre viejo, a esa naturaleza caída que todavía está en agonía, que quiere todavía luchar? Cuando no nos congregamos, cuando no leemos la palabra, cuando no oramos, ese hombre viejo se fortalece y se pone bien fuerte. Y de la manera que nosotros podemos crecer, menguar yo para que él crezca, es mantenernos en la lectura de su palabra, orar, no dejar de congregar, persistir, caminar, y entonces se puede manifestar en nosotros el hombre espiritual, que es la voluntad del Señor para nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el Señor, hermano, estaba muriendo como un, hermano, hombre o un sacrificio voluntario. Voluntario. Es como una oveja. Pues hay un canto que cantaban los hermanos antes, y lo dice la Biblia también. Como cordero fue llevado al matadero. Bueno, si lo saben ese canto, ahí cántenlo más tarde en su casa. Mire, voluntario. Ese que no puso resistencia. Voluntario se fue. Hoy nosotros nos damos patadas de golpe, hasta nos defendemos. Señor voluntariamente murió. Debe de morir, hermano, hermana, voluntariamente. Por eso dijo el Señor en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, en su verso número 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y recuerde que Él estaba muriendo para redimir al hombre, siguiendo que la voluntad del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros, hermanos, hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso
como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Es de los discípulos? Pero gloria a Dios por los apóstoles, que después, hermanos, conocemos en Hechos de los Apóstoles, predicaron la palabra con denuedo. Aunque no lo entendieron, pero después, uno que le dijeron, aparte de mí, Satanás, es el que estaba predicando en el capítulo 2, hermano. Hermano, por eso usted no se conforme donde está, debemos de avanzar, debemos de crecer en nuestra. Qué triste, hermano, vamos a llegar de viejito y ¿qué más hicimos? Nada. Bendito sea el Señor. Lo que pasó en favor de la iglesia, y le escribo en la palabra del Señor, dice en Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oh amado, hemos sido tan honrados de parte del Señor, de parte de Dios. Yo no sé por qué hay gente que todavía se quejan y dicen, ay, es que el evangelio es duro. No es duro, hermano. O quizás es un esfuerzo, porque como la carne se opone, ¿verdad? Siempre tu enemigo es la carne. Pero recuerde que lo mejor viene. Lo mejor va a venir. Dice que no es nada comparado a lo que hoy es con la gloria venidera que es en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Por eso conocemos aquel canto que cantamos, con tu sangre nos has hecho reyes y sacerdotes. Oh, ¿sabe? Qué fácil es ya ser rey y ser sacerdote. Pero el alto precio que el Señor estaba anunciando a sus discípulos, y aunque ellos no lo entendieron, pero tú y yo debemos dar gloria a su nombre hoy. Porque por Él tenemos vida, tenemos esperanza. Dice Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Hermano, para subrayar que la muerte fue planificada. Era el propósito de Dios. Pero más Jesús estaba dispuesto a morir para cumplir el dicho propósito. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermano, el punto para cerrar hoy es que usted, que no sea como aquellos discípulos que sigue sin entender, pídele a Dios, ore, háblame, Señor, que cuando estemos sentados aquí no se nos haga cansado, se nos haga deleitoso, se nos haga, hermano, un tiempo donde, hermano, nosotros comemos como las ovejitas, hermano, que les dan su pasto verde y comen. Y cada día están más gorditos y cada día se ven más brillosos sus lanitas. Pero qué triste es cuando las ovejitas solamente les dan su alimento y lo pisotean o no entienden, como dice el texto. Están pálidas, con ojeras,
¿Qué más, hermano? Las costillas, sí, desnutridos, como acordeón están sus. Pero Dios nos alimenta cada culto y debemos de estar nosotros bien robustos. Bendito sea su nombre. Qué maravilloso es el plan de Dios, que no dejó al hombre morir, sino envió a su Hijo para darnos vida. Bendito sea el Señor. Aplaude su gloria. Alabanza y honor sea el Cristo de la gloria. Y la respuesta de los discípulos: rechazaron lo que no querían ver, no lo aceptaban, el mensaje de muerte y resurrección. No querían entender, hermano, lo que el Señor les estaba diciendo: resucitar de la muerte. Los discípulos sencillamente no estaban capacitados para aceptar literalmente los hechos, porque es literalmente lo que debía de suceder. Así que la confusión de ellos y su rechazo, hermano, era comprensible. Pero usted y yo que estamos aquí, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. El Señor desde el principio ha estado enseñando, y hoy día nos enseña a nosotros. Bendito sea el Señor. Así que no quisieron. Nosotros necesitamos, hermano, decirle al Señor: gracias por cada palabra. Usted debe de creer, hermano, que vamos de camino. Estamos en el camino. Hoy estamos en el proceso, pero siempre el Señor nos dice: fuérzate, sé valiente. Cualquiera que sea lo que quizá pueda presentarse en tu vida, recuerde que mayor es el Señor. Hermano, todo aquel que mira a Cristo, dice, no será avergonzado. Debemos de poner nuestros ojos a Él, como dice su santa y bendita palabra. Mire lo que les dijo el Señor a sus discípulos. Tengo una cita y concluyo, hermano. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 24 y 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El Señor dijo palabras así, como lo que dice también en Mateo 15, 16. Jesús dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. Que no seamos tardos, hermano. Pidámosle al Señor que sea su presencia, su Santo Espíritu en nuestra vida. Que usted tenga un amor al Señor, pero no de labios, sino amor al Señor. Ya dijeron que amor es entregarse, ¿verdad? Es entregarse. Entregarse. Con todo. Con todo. Algunos dicen: yo amo al Señor, pero hay otras cosas que en su corazón más quiere. No, hermano, ese es engaño. Entregarse. Mire lo que le dice Pablo: maridos, aman a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, se entregó. ¿Cuándo dan gloria al Señor? Así que, amado, el Señor tiene sus discípulos. Dios quiere que los discípulos de esta noche, el Señor, retengamos su palabra y podamos nosotros esforzarnos a caminar hacia adelante. Mire, todo lo opuesto que llega en nuestra vida es lo que es nuestro físico. Dios, si ya estamos un poquito de edad como yo, hermano, vale la pena esforzarse en nuestro caminar diario, que sea su presencia inundando nuestra vida, que sea su Santo Espíritu llenándonos cada día. Gloria a su nombre. Bien, amados, queridos que estamos aquí,
Vamos a concluir y queremos dejarle a usted lo que el Señor enseñó a sus discípulos. Y sabe lo que el Señor nos enseña a nosotros. Y es esto: cuando tú te quieres desanimar, cuando tú te sientes cansado, recuerde, no tienes motivo. El Señor ha padecido por nosotros. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. A lo mejor tú no entiendes o no comprendiste. Diga al Señor: Señor, ilumina mi mente. Dame, Señor, ayúdame. Creo que lo que el Señor más quiere, si tú pides carro, pides casa, has pedido otras cosas, hoy pide que seas una persona como la esponja que recibe la palabra bendita del Señor. Vamos a orar, hermanos, ponemos de pie. Y recuerden, los hermanos líderes y ministerios, tenemos una junta. Por favor,